Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer conversatorio organizado por en la Comisión Bicentenario y más de la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero darles la bienvenida en nombre de la comisión. La comisión está integrada por los profesores Carlos Contreras, Sebastián Adín, Narda Enríquez y Mónica Calderón de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Mencionaba que este es el primer conversatorio de este año, pero hemos estado ya desde el año pasado realizando una serie de actividades que retomamos este año. Actividades que reúnen a nuestros colegas de Ciencias Sociales y otras unidades de la universidad, a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y al personal de la biblioteca. Y también contamos con invitados de otras universidades de Lima, de provincias, personalidades de la sociedad civil, en fin, además de la comunidad universitaria, hemos también tratado de que nuestras actividades nos reúnan con personas que están más allá de los muros del campus, ¿no? Hemos retomado este año ya varias de las actividades que iniciamos el año pasado. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la segunda edición de la Editatón, que hemos titulado esta vez Mujeres Pioneras que han contribuido al desarrollo del pensamiento social y de la ciencia en el Perú. Es una actividad de la Biblioteca de Ciencias Sociales con los estudiantes de la universidad. Y hemos también lanzado una segunda versión del concurso de investigación en ciencias sociales para los estudiantes de la facultad, titulada Juventudes y Actores del Bicentenario. Ya la semana pasada hemos retomado las mesas virtuales, que tuvimos varias el año pasado y ahora vamos a darle continuidad a las mesas virtuales. Y hoy día iniciamos con un nuevo formato, un formato de conversación que hemos titulado Conversaciones en el Bicentenario, Fundamentos de la Nación, Agenda Social y Escenarios de Futuro. Esta primera conversación, titulada Democracia y Nación, Miradas Críticas, va a estar conducida por Narda Enríquez, profesora Narda Enríquez, y tiene como invitada a Marisol de la Cadena. Entonces, vamos a ver cómo funciona este formato que nos permite una nueva manera de conversar y compartir con ustedes reflexiones sobre la coyuntura actual y en particular las celebraciones del Bicentenario. Entonces, sin más, invito a Narda para que dé inicio a este primer conversatorio. Muchas gracias, Gisela, y a Marisol de la Cadena, que está con nosotros, que en realidad ha estado muchas veces con nosotros en la Universidad Católica y ahora la tenemos de manera virtual, de manera a distancia, para iniciar este ciclo que le hemos llamado Conversaciones en el Bicentenario, porque queremos de esta manera poder dialogar con algunas personas como Marisol, que tiene una larga trayectoria académica, pero también con personas representantes de la sociedad civil, que puedan presentar distintas corrientes de opinión y que de alguna manera compartan con nosotros este desafío que es estar en este bicentenario, para pensar no solamente los dilemas y la presencia del pasado en el presente, sino también para ocultar qué significa escenarios de futuro, qué perspectiva tenemos cuando ya se está terminando este segundo centenario y comenzamos el camino al tricentenario. Entonces, este es un momento muy particular en el país. Creo que cuando se hablaba el año pasado, antes de la pandemia, del bicentenario, no imaginábamos todo lo que ahora confluye en términos de la pandemia y en términos de las elecciones, de modo que es un tiempo muy denso, es un tiempo con mucha densidad, y creo que alguien como Marisol, pensábamos que Marisol de la Cadena representa de alguna manera esa densidad de producción académica, esa densidad de llevar consigo, de construir sus propios mapas y caminar por el mundo. Un poco es así como yo veo a Marisol, pero de todas maneras uno debe presentarla de acuerdo a la convención
su propia etapa de formación, los títulos que tiene, y por lo tanto voy a leer un párrafo con algunas de las maneras convencionales de presentarla. Luego diré algunas cosas más para entablar este diálogo. Marisol de la Cadena es profesora del Departamento de Antropología Sociocultural en la Universidad de California, Davis. Es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica. Ella hizo estudios en Europa, en Inglaterra y en Francia, y es PhD de Antropología por la Universidad de Wisconsin. En verdad, lo que uno puede reseñar de Marisol y de su tránsito por diversos espacios académicos es muy, uno se sorprende todo lo que ha hecho en la carrera académica, pero también la sentimos muy de casa porque hizo sus estudios, y me refiero a la Universidad Católica, hizo sus estudios de antropología en la Universidad Católica, y ahí mostramos una fotografía de ella, joven estudiante de la Católica, y una de las cosas que nos surge es cómo decidió, cómo caminó hacia la antropología, qué preguntas tenía en esa época, los años 80, ¿no? Cuando ella es estudiante. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer en este conversatorio es no solamente presentar la trayectoria de Marisol, sino a través de su propia vida ver esos rumbos que yo les estoy llamando ahora en este primer bloque, cómo ha construido Marisol de la Cadena sus mapas, sus sentimientos y sus rumbos, cómo ha tomado sus decisiones. Entonces, en este primer bloque, hablar un poco de ese momento en que ella es estudiante de la universidad, en que trabaja sobre su tesis, pero también de cómo ha transitado de su lugar nació en Lima, pero su familia era de Arequipa, y tenemos allá también presente que además de que los padres, aquí está con su mamá, fallecieron muy tempranamente, ella ha estado con su hermana, Aroma, me parece que son mellizas, ¿no, Marisol? Están, ¿no? Bueno, Aroma, y de alguna manera también pasa de esta etapa de su vida a Estados Unidos, donde hace su PhD, y luego forma una familia con su hija Manuela, y ahora con su compañero Steve. Entonces, quisiera yo, Marisol, que comiences hablándonos, el primer punto de que yo quisiera que nos hables de este recorrido en donde uno siente que tú has trabajado en muchos lugares, pero estás siempre presente en lo que es tu diálogo con el Perú, tus preguntas sobre las comunidades, es decir, cómo va surgiendo estas interrogantes, esta mirada crítica, teórica, porque los aportes que todos reconocemos de tu trabajo a nivel internacional, muy reconocidos, con muchísimos reconocimientos y premios, y que también en el Perú son conocidos, de repente no todos, porque algunos todavía no han tenido suficiente difusión porque están en inglés. Sin embargo, hay un reconocimiento de un aporte teórico que marca una ruta muy exigida en tu trabajo académico. Entonces, yo quisiera, antes de entrar a la producción de tus libros, desde el primero, que vamos a detenernos un ratito más adelante, quisiera que nos digas algo sobre esas decisiones de tu vida temprana, desde la universidad hacia tomar rumbo a tu PhD en Wisconsin. ¿Cómo ha sido esa etapa y cómo ha sido esta conjunción de desplazamientos por diversas partes del mundo, donde hay distintos sabores, distintas emociones y distintos proyectos que se van haciendo en el camino? Quisiera que nos hables un poquito de eso. ¿Me escuchas, Marisol? Parece que no te escuchamos. Ya. Ahora sí. Ya, es que no me había, no había abierto mi micrófono. Sí, y lo que te estaba diciendo es que sí voy a hablar un poquito de eso, pero no mucho, porque no me gusta hablar mucho de mí. Entonces, voy a hablar de mí en relación a las motivaciones profundas. Voy a empezar con una anécdota súper chistosa. Yo hice un traslado de lo que entonces era la Escuela de Periodismo a la Facultad de Ciencias Sociales.
Y para hacer ese traslado tuve que tomar un examen de ingreso, pero a la Facultad de Ciencias Sociales, porque el ingreso a la universidad ya lo tenía a través de periodismo. Entonces, ese examen era un examen escrito y además había una entrevista. Yeah. Y en esa entrevista habían 3 profesores súper influyentes, uno de ellos súper influyente en mi carrera, y los 3 súper brillantes. Eran 3 profesores de las 3, no sé cómo se llamarían en esa época, pero de las 3 carreras que habían en ciencias sociales todavía había economía. Eso. Y entonces estaba Fernando Fuenzalida representando antropología, Mariano Valderrama representando sociología y Enrique Bernales representando ciencias políticas. Y entonces me preguntan por qué me quiero trasladar de periodismo a ciencias sociales. Y a mí me gustaba escribir, siempre me ha gustado escribir. Por eso es que me matriculé en periodismo. Pero además me encantan, los Andes me hacen vivir, los Andes me inspiran, me mueven, me hacen pensar. Y cuando hablemos de mi último libro de Earth Beings, podemos hablar mucho más de cómo me hacen pensar. Y yo tenía 18 años, no tenía la menor idea que existía algo que se llamaba antropología. Obviamente sabía que existía sociología y también sabía que existía ciencias políticas, y me encantaba la sierra. Entonces dije, bueno, yo quiero estudiar ciencias sociales porque me encantan la sierra y siento mucho cuando estoy con campesinos, cuando estoy con indígenas. Y entonces, y esto es lo chistoso, Mariano Valderrama, que siempre me encantó, se mató de risa y dijo, entonces no eres para sociología, tú vas para antropología. Y entonces me mandó a antropología. Y la verdad es que yo creo que la formación que recibí en antropología, no se equivocó Mariano, además Fernando Fuenzalida le dio la razón. No, le dio la razón, que si me gusta la sierra y los campesinos, eso no es sociología, eso es antropología. Esto es hace más de 30 años. Claro. Ha cambiado la idea de cómo se piensan las disciplinas, las definiciones ya no son más como eran, pero en ese momento eran así. Por eso te digo que iba a empezar con un chiste. Pero entonces empecé a estudiar antropología y yo creo que la formación teórica que recibí en antropología en los 3 años de bachillerato en antropología han sido fundamentales hasta ahora. O sea, yo hice un semestre completo de Durkheim, un semestre completo de Marx, más cursos con Willy Rochabrún y con Gustavo Gutiérrez de marxismo, más un curso de un semestre de Weber, más un curso, esos 3 eran obligatorios, pero además hice un curso de un semestre con Lucy Núñez sobre Levi-Strauss. Ninguno de mis colegas en Estados Unidos ha tenido el lujo de estudiar un semestre Durkheim, un semestre completo Durkheim, más de un semestre de Marx, y Marx es fundamental, aunque no seas marxista, pero te enseña a pensar teóricamente igual Durkheim e igual Weber, y obviamente Levi-Strauss. Entonces, esa formación, esos más de 4 semestres de formación teórica han sido hiper claves. O sea, les tengo mucho agradecimiento. Quiero mucho esos 4 semestres que están en mi prehistoria, pero siguen apareciendo en mi... Son las preguntas que te planteabas, que encontrabas que ellos también se las plantearon de repente. No, es una formación implícita.
Es una formación implícita y además es una relación con la teoría que te da confianza. Es una relación que te hace pensar que no estás pensando teoría, y en realidad no estás pensando teoría, porque ya la tienes tan en la circulación de tu cuerpo, ya no es... Y ahora estás produciendo teoría, tú estás trabajando teoría ahora, Marisol, principalmente, digamos, tiene que reconocer que tu trabajo tiene una producción teórica, a pesar de que se apoya mucho en etnografías, tú elaboras teóricamente. Es que Narda, a mí me encanta ser antropóloga, no sería otra cosa que antropóloga, realmente, porque pensando como antropóloga se piensa de manera diferente y la separación entre teoría y lo empírico cambia y desaparece. No hay separación entre teoría y lo empírico. Y yo trabajo con la idea de que lo que yo hago es conceptos etnográficos, conceptualizaciones etnográficas. Y lo que eso quiere decir en mi manera de hablar es que se conceptualiza, o sea, se abstrae con lo empírico. O sea, es una conceptualización súper oximorónica, porque es abstracta, pero nunca deja lo empírico detrás. Entonces, se puede abstraer y quienes me leen pueden leer la abstracción, pero es una abstracción que nunca deja atrás el sitio desde donde se pensó. Y entonces se tiene que volver a localizar. ¿Y cómo se expresa eso en tus tesis? ¿Tu primera tesis de la católica y tu tesis en Wisconsin? No, eso es algo que yo he aprendido con el tiempo. Eso no es, eso es algo que es reciente, que será hace 10 años, 8 años que estoy trabajando así. Lo que yo creo que lo que siempre ha tenido mi trabajo es que quiere contradecir lo usual. O sea, quiere contradecir lo usual. Y por eso la tesis, empezando por la tesis de licenciatura, que era una tesis sobre economía campesina, por la cual tengo muchísima gratitud a Enrique Mayer. Enrique Mayer me enseñó a hacer trabajo de campo. Enrique Mayer me dio la nariz de trabajo de campo, me hizo desarrollar el olfato de trabajo de campo. Y trabajé muchísimo con él en Cuenca del Río Cañete. Este libro que están mostrando ahora es un resultado de esa cooperación. Y ahí lo que yo quería, en la tesis de licenciatura, lo que yo quería era decir que el hecho de que los campesinos estuvieran en el mercado no quería decir que el mercado absorbiera la lógica de su producción. Estaban en el mercado y tenían la lógica de mercado, la lógica de mercado y una lógica de no mercado, con lo cual la producción era una complejidad que no era solamente donde lo que organizaba la producción no era solamente el precio, sino la vida. Y lo otro que quería decir también era que en las comunidades campesinas había conflicto. Y que el hecho de que hubiera conflicto no deshacía la comunidad. Entonces, por eso es cooperación y conflicto en comunidades andinas. Eso, y hice una tipología de comunidades, etc. Entonces, en ese momento, que es 1989, 90, yo vine a Estados Unidos en el 88. Ese libro, no sé, debe ser de 1985, 86. En ese momento, y antes quizás, lo que se pensaba es que la comunidad andina o era colectiva o era individual. Y si es individual, entonces ya no es colectiva. Si es colectiva, no puede ser individual. Y lo que hablo ahí es de diferentes maneras en que lo colectivo y lo individual
se mezclan. Otra sí, vez la idea de la complejidad. Yo creo que además has tocado un punto que creo que hasta hace muy poco ha marcado no tanto la antropología, sino la política y el sentido común de ver lo colectivo como una manera de colectivismo, ¿no? No como un conjunto de relaciones que pueden coexistir con otro tipo de relaciones. Y está simplismo de ver el colectivismo en las comunidades. Esto venía Vargas Llosa diciendo eso hace 15 años, me acuerdo, y volviendo a repetirlo constantemente, ¿no? La idea del colectivismo, en lugar de comprender esta relación de cooperación y conflicto como denominan el libro, pero también quería marcar que es el propio Valderrama se habrá lamentado de dejarte ir a antropología, porque luego le está trabajando mucho la relación con comunidades, con haciendas, con reforma agraria y todo lo que significó la transformación de las comunidades campesinas luego de la reforma agraria. O sea que a la vez que perviven esas relaciones que tú mencionas, ¿no? Porque había relaciones de trueque, relaciones de intercambio, relaciones de mercado, había de todo un poco, ¿no es cierto? Claro, y no es una pervivencia, sino es una vivencia, es como se hace, ¿no es cierto? Una manera de hacerlo. Es una manera de hacerlo. Y es que yo creo que la modernidad andina es una modernidad compleja, pero la modernidad es compleja, no es solamente la modernidad andina la que es compleja, sino la modernidad es compleja, lo que quiere decir que dentro de la modernidad hay no modernidad también. Y la manera en que lo moderno y lo no moderno se articulan como moderno es localmente expresado de diferentes maneras. O sea, la modernidad no es sin la no modernidad. Y ese es el título que de Latour, nunca hemos sido modernos. O sea, eso es lo que expresa ese título. Esta idea de la pre y la modernidad y la post, que no es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Pero yo quería también llevarte al asunto de que yo siento que hay dos cosas en ti, en tu trabajo, y por eso al principio te planteé hablarme más bien de ti, pero hablarme de ti porque siento de alguna manera lo que yo a veces siento en mí, que es que el país está en ti, querida Marisol. El país está en ti. O sea, yo siento de alguna manera, y hablas desde acá, y hablas más allá, o sea, hablas desde acá, pero también hacia afuera, o sea, hablas desde el país hacia el mundo, y tal vez el mundo al país, o sea, como que hay y vuelta, por eso te decía, estas construcciones lo has hecho de tus propios mapas, pero también hay otra cuestión que yo veo más recientemente con más fuerza de lo que son tus primeros escritos, quiero todavía mantenerme en tus primeros escritos. Ahora veo una evolución que tú dices, esta producción que no desaparece lo teórico y lo práctico, que es más reciente. Yo le digo este poder de nombrar. O sea, tú has logrado pasar al momento de no tener ningún reparo en darle nombre a las cosas o darle un sentido a las palabras que no son las convencionales, que no te son suficientes. Y me parece que ese camino hay que andarlo. O sea, abres una cierta brecha de atrevernos ¿no? A nombrar, a denominar, a darle un sentido a las palabras para explicar un contenido que ya lo tenían, pero que de repente no se veía, o que hay que resignificarlo, simplemente, que es un poco como te siento ahora en tus últimos textos, de lo que he leído, no todo, por supuesto, pero he leído algunas cosas más recientes. Entonces, esas son las dos, como que mirando tu trayectoria personal, yo decía, ¿de dónde vino esta fuerza interna sobre el Andes, sobre la comunidad, ¿no? ¿De dónde vino Marisol esto? Es un poco lo que yo estaba buscando, pero como tú dices, es algo que tú sentías como una emoción. Pero viene de lo local, viene de no separarme nunca de aquello con lo que estoy conversando y de escuchar aquello con lo que estoy conversando en las palabras con las cuales se me está contando. O sea, lo escucho con las palabras con las cuales se me está contando, y obviamente también tengo referencias de libros, lo que está atrás mío, acá, ¿no? Rodeándome. Pero lo que entonces yo hago, y eso es lo que no podría dejar de hacer, es de hacer conversar lo local con aquello que he leído. Y por eso te digo, a eso le llamo yo pensar etnográficamente de una manera conceptual.
O sea, conceptualizar con aquello que estás escuchando. Y una cosa que yo te dije, no, recién lo estoy haciendo, pero que en realidad, sí, recién estoy dando el nombre de conceptualización etnográfica, pero pensando en trabajos anteriores, ya después de la tesis de licenciatura en economía campesina, lo que hice en Madison fue, mi tesis de doctorado fue lo que después se publicó como mestizos indígenas, que está mal el título en castellano, dice indígenas mestizos, tiene que ser al revés. Indígenas mestizos en inglés, mestizos indígenas en castellano. Y ahí lo que hice también es sentir la manera como la raza en América Latina, pensando desde América Latina, pensando desde Lima y desde el Cusco, la raza no era solamente biología como era en Europa y en este país, en Estados Unidos. La raza era una tensión con la cultura. Y no es que estaba diciendo que la raza era culturalmente construida, no, sino que la cultura era racializada. Y entonces, por eso, en 1900, cuando publiqué yo ese libro, no me acuerdo cuándo lo publicó el IEP, pero... Lo de raza y etnicidad, ¿no? ¿Ah? Lo de raza y etnicidad. Lo de raza y etnicidad, sí, que es más raza que etnicidad, porque la etnicidad es la continuación de la raza con otro nombre. La etnicidad es la continuación de la raza desde la idea de cultura. Pero ahí lo que yo quería hacer era romper con la idea de que la raza era solamente biología y explicar que la cultura se racializaba, y porque la cultura se racializaba, entonces los intelectuales, los educados, y ahora vamos a volver sobre eso cuando hablemos sobre la coyuntura actual, los educados podían dejar de ser inferiores, podían dejar de ser mestizos, podían dejar de ser indios, los educados. Yo quiero volver a quiero volver a ese punto en un ratito. Marisol, primero quería hablarte, antes de eso, por favor, no todavía no, Gisela. Antes de eso yo quería hablar sobre tu texto sobre las mujeres más indias. Porque lo que me permite a mí con las mujeres más indias es que, yo no sé si te has dado cuenta, pero nosotros usamos el texto tuyo como clásico, ¿no? O sea, siempre lo ponemos, y yo creo que lo que tú haces allí, por eso es que quise comentarlo ahora en lugar de comentar todavía lo de mestizos indígenas después, ¿no? Lo que yo encuentro que tú haces allí, tú dices que es tu vertiente de formación antropológica, pero yo encuentro que tú rompes aquí las barreras disciplinarias y entras desde qué pasa con relaciones de producción y qué pasa con códigos de discriminación étnica y qué pasa, y haces primero un estudio sobre las relaciones de producción en la comunidad, estas jerarquías de quién tiene qué propiedad para encontrar qué cosa pasa con las jerarquías internas de la comunidad, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que yo siento muy sociológica, pero no importa de dónde venga. Lo que quiero decir es que este es un texto que yo sí creo que trasciende a la disciplina. O sea, creo que es un texto que cualquiera, y yo lo considero en ese sentido clásico porque va más allá de comprender las relaciones que hay en la comunidad en términos de propiedad, para comprender también estas relaciones de subordinación al interior de la comunidad. Y aparece esta cuestión de las mujeres, que francamente yo, bueno, creo que mi primer referente de trabajo contigo, ¿no?, de tus textos, ha sido principalmente ese, no ha sido el de comunidades, ¿no?, de cooperación y conflictos. Si bien lo conocía, este es el trabajo que le prestamos mucho atención muchas personas, porque además coincide con que comenzamos el programa de estudios de género en la Católica. Entonces se vuelve parte de nuestra literatura sobre qué hay de estas literaturas en el país que pueda reflejar específicamente esa complejidad de que no es, porque es una comunidad, no hay discriminación al interior y hay códigos de etnicidad dentro y fuera de la comunidad. Esa es otra cosa que me parece fundamental. Y ya aparece lo de esta persona en transición, que cuán indio es o cuán
más o menos indio puede ser el que ha salido de la comunidad. Eso me parece que es ya el paso previo a todo lo que tú elaboras, no sé, de repente cronológicamente no lo fue, pero como yo en mis lecturas de lo que hago de tus trabajos, lo veo así. Esto anuncia lo que va a ser el mestizo indígena, ¿no? Cronológicamente sí lo fue, porque yo escribí ese artículo, sí sé la fecha de publicación, porque estaba embarazada cuando lo publiqué. 1991, Manuela nació en 1992. Revista Andina, sí. Entonces yo estaba embarazada cuando se publicó. Y el trabajo de campo lo hice antes de venir a estudiar a Wisconsin. El trabajo de campo fue en 1987. Y ese es un texto que yo creo que es interseccional. La palabra interseccional no existía, en ese momento. Pero ese es un texto interseccional. Y sí, o sea, y sí, tienes razón, que lo que se hace ahí es hablar de grados de ser indio. ¿Quién es más indio? ¿Quién es menos indio? Las mujeres son más indias. ¿Por qué son las mujeres más indias? Y son por razones de relación con la modernidad. Son por razones de relación entre modernidad y no modernidad. Ese trabajo no empezó así. Ese trabajo empezó porque yo quería pensar el amor en los Andes. Otra vez dando la contra a la idea. Marisol, tienes que escribir eso. Tienes que escribir sobre el amor en los Andes, por favor, por favor. No sé si lo voy a hacer. Te voy a animar, te voy a animar. Ya, no, es que ahora estoy trabajando con completamente otras cosas. Pero bueno, pero entonces eso nació así y me fue muy difícil. O sea, no estaba para nada preparada para pensar en algo tan complejo, y por eso también te digo no, porque es dificilísimo. Y entonces lo que empecé a mirar fue típico trabajo antropológico. Empecé a ver genealogías de parentesco, y era metodológicamente súper bonito. A las genealogías de parentesco lo que hice fue sobreponerle herencias de tierra. Y empezando con eso, después miré herencias de tierra y educación, y entonces salen toda la estructura de por qué las mujeres son más indias. Pero ¿sabes qué? Hace un par de años, sí, no hace mucho, antes de la pandemia, o 2 años antes de la pandemia, estuve con Silvia Rivera, no me acuerdo dónde, en Colombia. Y Silvia y yo somos amigas, y tenemos una relación muy crítica la una de la otra, y es una relación crítica que nos hace crecer. A mí me hace crecer, no sé si a ella mis críticas la harán crecer, pero las suyas a mí me hacen crecer. Y lo que me dijo fue, me encanta ese artículo, pero el título es pésimo. Has debido decir, las mujeres somos más indias. ¿Por qué te excluyes de ser india? Y claro, la idea, ella estaba hablando, y por eso es que la antropología es tan interesante, o sea, o la manera como yo la hago ser conmigo. Yo estaba hablando desde Lima, desde el Cusco, y Silvia está hablando desde Bolivia. Ella en Bolivia puede ser india. Si yo digo somos más indias, si me incluyo en la categoría de indianidad, me tiran piedras. Entonces le expliqué, y es algo que he explicado miles de veces, la diferencia de indigeneidades en Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, que tiene que ver con el proceso racial colonial en los 4 países que he nombrado. Pero mira que tú lo planteas como un asunto que tiene que ver con tu postura antropológica o la literatura o la situación de las ciencias sociales en América Latina,
Pero yo diría que también tiene que ver con el hecho de que desde los estudios de género, yo siento que se van rompiendo esa tensión y que uno puede pararse y decir lo que uno es. O sea, como que hay una introspección también, que Claro, debería ser una permanente introspección también de cualquiera que está en una actividad intelectual, ¿no es cierto? Debería ser claro, claro, pero hay una momentos postura históricos. permanente. Hay momentos Entonces, históricos y momentos históricos para claro, poder declarar, para poder hacer eso, claro. ¿no? Y en 1991, que yo diga Sí, que yo no lo soy pienso, no lo india, me pienso el va... 91 para ti, ni tampoco de repente para mí, pero creo que uno va tomando, hay determinados momentos históricos, pero Sí, también hay determinadas perspectivas de conocimiento, digamos, de ruptura de conocimiento, como viene a ser los estudios de género y el feminismo, para hacer esa introspección de quiénes somos. Y es un poco por lo que quiénes somos, ¿no? ¿Qué somos y quiénes somos? Son unas preguntas que no puedes eludir cuando estás trabajando estudios de género, por ejemplo, claro. ¿no? ¿Y quiénes Y no somos? deberíamos eludir los intelectuales de ciencias sociales de América Latina, Marisol, no deberíamos, ¿no? En algún momento de nuestra propia historia deberíamos enfrentarnos a eso, ¿no? Sí, y yo creo que se hace, ¿no? Como tú has dicho al comienzo, o sea, el feminismo, una de las cosas que hace es eh, firmar las posibilidades de ser, independientemente de las taxonomías estatales, Pero qué independientemente interesante esto. Sin de las duda, taxonomías. esto que me dices me dice mucho porque también recuerdo que con Sonia Montesino, una colega chilena que estuvo en Perú hablando de estos temas y escribe el asunto de la discriminación al revés y todo eso, y ella me dice, porque por último yo también soy mapuche, pero claro, tú puedes hacer como una declaración más discursiva, honesta, pero lo que creo que Silvia estaba demandando de cualquiera de nosotros es porque nosotros mismas no nos pensamos así finalmente, ¿no? Entonces a mí, cuando yo enuncio algo sobre mí, por ejemplo, yo digo, yo soy una chola, ¿no? No digo yo soy una india, pero entonces, ¿por qué decimos soy chola, soy india? Tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, esa carga por un lado, las ciencias sociales y por otro lado, los sentidos comunes que van racializando todas las palabras que estamos usando. En ese sentido, ahora sí me permito ya, no hemos terminado lo de género, vamos a volver a eso, pero sí me permito pasar a lo de mestizos indígenas, porque yo creo que hay algo que tú también haces, que casi nadie hace en Perú, que es hablar de los mestizos. O sea, aquí se habla de la migración, pero no se habla de mestizos. ¿Por qué no hablamos de mestizos, Marisol? Mestizos indígenas es una solución que además es no una solución, digo que es una enunciación que además yo creo que he leído un libro, estaba mirando el nombre ahora mismo, López Rodríguez, Mercedes López Rodríguez, que habla de la blancura en el siglo XIX en Colombia. Y ella te cita mucho, porque ella dice cómo la manera en que se trabaja la cuestión de lo indígena, en este caso es al revés que nosotros, ¿no? El discurso es la blancura. Los indígenas no existen porque son todos blancos, entonces todos los desaparecen como sujetos indígenas, pero valoran los Andes como el centro de la civilización. ¿No? Es al revés de nosotros, o sea, las élites construyen un modo de que la blancura llega a todos y desaparecen al sujeto indígena, eso es lo que ella dice, pero dice que la manera en que tú planteas esto de lo mestizo indígena es lo que realmente prevalece en el sujeto indígena colombiano, que recién después se hace más visible, ¿no? Entonces, yo no conozco mucha gente que aquí en el Perú esté trabajando con esta perspectiva tuya sobre mestizo indígena. Bueno, lo que yo quiero hacer en ese libro es romper con las taxonomías estatales y hablar de los procesos taxonómicos regionales y relacionalmente. Entonces, relacionalmente, con eso quiero decir totalmente circunstancialmente, dependiendo de las circunstancias. Y entonces pensar la región como una región en la que no hay mestizos indígenas, mestizos e indígenas Indígenas. separados, sino que más bien es un proceso racial en el cual las categorías con las cuales se hace vida cotidiana combinan prácticas y también otra cosa importante,
es dejar las categorías para mirar las prácticas. Y eso se hace con la etnografía, mirar prácticas que se llaman culturales, que son prácticas de vida, que son compartidas entre gente que está en la ciudad y por lo tanto puede taxonómicamente ser calificado como indígena, y gente que está en el campo y que por lo tanto, como mestizos, hay una clasificación de mestizos y gente que está en el campo y que por lo tanto puede ser clasificado como indígena. Y otra cosa que yo hago ahí que es importante es aceptar que es diferente, eso es diferente a lo que ocurre o lo que ocurría, porque ahora creo que es parecido en Bolivia y en Ecuador, que es en el Cusco decir indio es insultar. Entonces, lo que yo quería era pensar en la manera como la gente desindianizaba sin desindigenizarse, y que entonces esa no desindigenización emergía en la posibilidad de ser, de hacer cultura de una forma que colapsa la distinción entre mestizo e indígena y que forma una región, hace una formación regional mestizo-indígena. Sin que necesariamente haya una autoidentificación o una autodenominación como tal. Y yo creo que eso de la autoidentificación y autoidentificación o autoclasificación ocurre en momentos muy específicos, pero no está presente todo el tiempo. Y ocurre en momentos específicos que son momentos políticos, que son momentos de relación con el Estado, la escuela, por ejemplo, o momentos políticos de desafío a la marginación. Pero lo que yo quiero rescatar con eso es la fluidez de las relaciones con la carga discriminatoria que las relaciones tienen. O sea, el hecho de que las categorías sean fluidas no cancela la discriminación. Las jerarquías raciales culturales, porque no son jerarquías fenotípicas. Claro. Son jerarquías, porque por esas jerarquías fenotípicas tú y yo somos cholas, pero somos cholas de una manera diferente a como es chola la señora mestiza del mercado del Cusco. ¿No es cierto? Y somos cholas diferentes porque somos educadas. Y entonces ahí el poder hegemónico de la educación como campo discriminador. Legitimidad de un valor mayor, ¿no? Legitimidad de quién valora a quién, ¿no? ¿Quién puede valorar y quién puede menospreciar? Y está totalmente legitimado. O sea, el más educado vale más. Ahí en la Católica y en la punta del cerro de Pachanta, donde hice mi última investigación. Y lo estamos viendo ahorita. O sea, ese profesor que no sabe hablar. Y después vamos a hablar de eso. Sí, bueno, y para decir un dato con eso, revisé un informe del BID, era del BID o del Banco Mundial, que hablando de Chile, decía que el 10% de jóvenes de educación de educados en secundaria nunca se iban a tocar, a comunicar, a tener relaciones con el 10% de los más pobres. En Chile, imagínate. Ahora, ¿qué es el Perú? ¿No? Será el 30%, pero yo creo que esta cuestión de educación... Pero también en Chile la educación legitima jerarquías, porque por supuesto. Precisamente hablaba de esa fractura, ¿no? Que hay esa jerarquización, por supuesto. Entonces, el peso, pero yo creo que sí para el Perú sigue siendo, a pesar de que en Chile han habido movilizaciones y todo, para el Perú yo creo que sigue siendo
un eje fundamental. Sí, la educación es una promesa de progreso, una ilusión, una especie de promesa, digamos, tiene más peso que la promesa republicana de repente, o sea, como que la educación sigue siendo una sí, aspiración nada. La educación es impresionante. fundamental. La educación, Mariano Turpo, con quien trabajé durante muchos años, luchaba por la educación, pero él me aclaró muchísimas veces que la educación por la que él luchaba no era una educación que por las cuales iban a dejar de ser runa cuna. O sea, la educación como la presenta el Estado, y esto lo estoy repitiendo casi verbatim de Mariano y Nazario, de Mariano sobre todo, la educación tal como la presenta el Estado es una educación que quiere que te olvides de quién eras. Y de que no puedas ser más quien eres. Y la educación como la peleó Mariano era una educación que no te hacía dejar de ser quien eres. Y sobre este tema, ¿cómo te ubicas frente a Arguedas, el zorro de arriba y el zorro de abajo, o frente a Quijano con su proyecto, lo que él decía sobre la cholificación al comienzo, que después lo dejó? Primero Arguedas y después Quijano. Arguedas es inspiración fundamental. Mi mamá me presentó a Arguedas cuando era chiquita. Antes de que se muriera, yo había leído Arguedas. Y yo tenía 9 años cuando mi mamá se murió. Y yo había leído, no me acuerdo qué fue lo primero que leí. Pero mi mamá me presentó a Arguedas. Y yo... Jaguar Fiesta, de repente. Quizás Jaguar Fiesta. No, era algo más corto. En el colegio se veía a veces Jaguar Fiesta. No era el colegio, era mi mamá. Y no era Jaguar Fiesta, el gordote, era algo más chico, no me acuerdo. Y claro, yo creo que Arguedas fue lo que me hizo decirle a Fuensalida, Bernales y Mariano Valderrama que me encanta la sierra y me encantan los campesinos y siento mucho lo indígena. No era el Misti, era Arguedas. Era Arguedas. Y no, claro, Arguedas tiene frases extraordinarias. Dice, yo soy un demonio feliz que habla en quechua y en castellano al mismo tiempo. Eso es fascinante. Eso es algo que alguien como Vargas Llosa no va a entender nunca. Que se puede hablar en quechua y en castellano al mismo tiempo y se puede ser hipermoderno y seguir haciendo despachos. Entonces, Tengo un amigo que se llama Pedro Pablo Copá, que es profesor andahuaylino en la Universidad Villarreal, y yo le digo diablillo feliz porque es exactamente así, ¿no? Sí, es el diablo feliz. Yo soy un diablo feliz y me revuelco como chancho y soy animal también. Arguedas es fascinante. No, Arguedas es fascinante. Y yo creo que Arguedas se suicidó porque no podía ser como era en el momento en que era. Es una interpretación mía que me sirve a mí. Y Quijano cambia mucho. Yo creo que Quijano es uno de los, en la mesa redonda de todas las sangres, Quijano es alguien que dice que políticos indígenas no pueden ser. Sí. Y un indígena que es político ya es mestizo, o sea, ya es cholo. O sea, mestizos indígenas quiere responder a esa clasificación rígida de Quijano. Y yo creo que la colonialidad del poder es una autocrítica. Es una autocrítica a la manera como la colonialidad lo había agarrado a él y lo había hecho decir lo que dijo. Y claro, la colonialidad del poder es un artículo de 50 páginas que es magistral, es extraordinario, pero es un artículo de 50 páginas magistral escrito en el año 2000. En 1965, Quijano decía otra cosa y se enfrentaba a Arguedas, porque para él Arguedas, no sé, ¿qué pensaría Quijano de Arguedas? Realmente no sé qué pensaría de escribir en castellano quechua.
porque el quechua el castellano de Arguedas, la gramática del castellano de Arguedas es una gramática que no es solamente castellano. Uno lee Arguedas y escucha otra gramática dentro de la gramática. Andinos, o sea, ¿no? Un español no andino, sea, un español. No que sea, no se escucha el quechua, pero no se escucha la gramática castellana. Es la mezcla de las dos cosas. Ahora, con lo de mestizo, yo creo que esa es una categoría que debe complejizarse. Y que tiene que complejizarse desde la manera como ocurre la formación racial colonial en el Perú. Yo tengo un artículo que es algo así, ya no me acuerdo el título. Son los mestizos híbridos, se llama sí, he visto el artículo. Sí. Y entonces lo que quiere decir ese artículo es, lo que quiero decir en ese artículo es que el concepto de mestizo es híbrido, y es un híbrido, el concepto es un híbrido entre la fe y la manera como se hacía jerarquía antes de la razón y razón. O sea, es un híbrido entre cristianismo y ciencia. Y de ese híbrido entre cristianismo y ciencia, esa hibridez ocupa la categoría y hace posible unas complejidades extraordinarias para pensar. Yeah. Bueno, yo te preguntaba también porque pensando ahora lo que está ocurriendo, escuché a Rodrigo Montoya decir que ahora se están encontrando los dos zorros, ¿no? Haciendo la figura del zorro de arriba y el zorro de abajo, que él esperaba que ahora se encuentren los dos zorros, ¿no? Haciendo esa figura de Arguedas, de cómo que el zorro que baja y el zorro que está en Chimbote, y recuerdas esa imagen, ¿no? Entonces él decía, bueno, este es el momento que de repente se van a encontrar los dos zorros. Ojalá, veamos, ¿no? Veamos qué pasa. Ojalá, porque yo creo que las personas que serían, o sea, creo que no hay zorro de abajo dispuesto a encontrar. Yo también pienso eso, lo veo más complicado, Marisol. Lo veo más complicado. O sea, hay mucho zorro de abajo, pero ese zorro de abajo ya es el zorro de arriba también, ya está con el zorro de arriba. Ya sé, y hay algo que es la orilla, las orillas del océano, que no son Chimbote, que es Lima. Y está mirando a otro lado. Ese es un bastión colonial. Nazario tenía una palabra para los terratenientes, lo que nosotros llamábamos gamonalismo o gamonales. Él les decía munainio. Y munainio es el dueño de la voluntad. Yo lo vi en tu libro de Erzbins está, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que lo que está ocurriendo es que a los munainios, a los nuevos poderes, voluntad tenientes, se les está enfrentando, hay un desafío fuerte por la posesión de la voluntad. Sí. Para quienes nos escuchan, sería bueno que expliques eso, porque eso yo pensaba que lo ibas a abordar más adelante, pero ya estamos ahí. Pero podemos volverlo a conversar después, porque creo que es importante darle espacio a lo que está, a la profundidad, tú dijiste densidad, a la densidad de lo que está ocurriendo en este momento. Es racismo, pero es un racismo muy... no es solo racismo. O sea, sí es racismo, claro que es racismo, por supuesto que es racismo. Claro. Pero pasando una modernidad neoliberal muy conservadora, o sea, yo creo que hay que agregarle otros componentes, no solamente racismo, ¿eh? Pero para el Perú yo creo es principalmente racismo, para el Perú. Yo creo que es el desafío a la ocupación de la voluntad. Pero hablemos, si quieres, de otra cosa y después lleguemos a eso. Porque sí, yo te planteé, me interesa mucho para que quienes nos escuchen después, revisen tus trabajos sobre mestizaje híbrido, sobre mestizos indígenas, porque creo que entre Arguedas, Quijano,
tú y Pedro Copa, que me atrevo a incorporar a este grupo, está un camino distinto de cómo se piensa esta condición tan, en Arguedas tan, yo diría, escindida, tan dolorosa, ¿no? En Quijano más auspiciosa, pero como tú dices, con una revisión crítica de lo que inicialmente había planteado. En ti yo veo que vas trazando una ruta, ¿no? Y entonces quiero como que forzarte a ir cerrando etapas. Entonces, por eso te estoy diciendo, trazas una ruta de qué representa qué representamos todos, qué somos todos los que estamos en el Perú, ¿no? ¿Qué somos? Somos estos mestizos indígenas, finalmente, todos, el 90%, el 90%, aunque no lo querramos reconocer. No, pero espérate, Narda, porque tampoco somos todos iguales. No, está bien. O sea, somos muy diferentes también. Sí. Hay una serie de jerarquías y de no, pero desigualdades. sin jerarquías. Ese es el problema. Que yo creo que podemos ser diferentes sin jerarquías. Yo tengo un concepto que le llamo el nosotros complejo. Y entonces, lo que tú estás diciendo, yo creo que lo puedo pensar con el nosotros complejo. Nosotros somos nosotros, pero en ese nosotros hay mucho exceso. Yo no soy como Mariano, Mariano no es como yo, pero yo puedo ser con Mariano. Soy nosotros con Mariano. Soy nosotros con Mariano y con Nazario, pero no soy igual, soy radicalmente diferente a Mariano y Nazario, y al mismo tiempo soy nosotros con él. Y yo nunca me voy a olvidar, y eso también lo cuento en el libro, la manera como por ejemplo, cantábamos el himno nacional, cantábamos la internacional, y al mismo tiempo éramos diferentísimos, porque la manera como él cantaba la internacional no era la manera como yo cantaba la internacional, la manera como él cantaba el himno nacional no era la manera como yo cantaba el himno nacional. Estábamos frente a la Usangate y yo estaba frente a la Usangate de una manera que él no estaba frente a la Usangate, y yo estaba con él. O sea, yo no estaba sin él y tampoco estaba con él menos que yo. Y él estaba conmigo, pero no conmigo más que él, aunque nunca dejó de aclararme que yo me iba de Pachanta cuando me daba la gana y regresaba de Pachanta cuando me daba la gana. Y yo quería decir que yo podía más que él. Claro. Y entonces mi corazón liberal, y todos somos iguales, me lo aclaraba, pero al instante. No somos iguales, pero estamos juntos, claro, estamos juntos. Yo te quiero, tú me quieres, pero no somos iguales jerárquicamente, estructuralmente, y estamos juntos acá, y al estar juntos acá también estamos siendo radicalmente diferentes. Eso no quiere decir que no podamos conversar, pero lo que tú me dices yo no lo entiendo, mucho de lo que tú me dices yo no lo entiendo, y mucho de lo que yo te digo, tú no entiendes ni pajarito. Y es verdad, yo no entendía ni pajarito. Y no entiendo ni pajarito. Y mi libro es un esfuerzo por entender como nosotros podemos entender, aceptando que no entendemos. Hay una cierta, digamos que en lo que yo creo que en el caso de Perú, estamos hablando de una manera de ver, ¿no? No estamos hablando del todo estructural, estamos hablando de una manera de ver el Perú desde este ángulo, que tiene que ver con el conocerse y el ser ese nosotros complejo que tú dices, pensando en quién somos en esa diferencia y qué cosas podemos aprender uno de otro, y quiénes tienen la voluntad de aprender y quiénes no, y quiénes tienen la voluntad de ejercer poder sobre el otro más bien, ¿no? Y si no aprender, claro, aprender también, pero también estar juntos, simplemente, sin ser, digamos, ser juntos, estar juntos, ser juntos, estar juntos, sin ser más ni menos, y aceptando que no entendemos. Y aceptando que no entendemos, porque yo creo que la colonialidad del conocimiento es el pretender entender. Entre la colonialidad del conocimiento y la colonialidad de nuestras subjetividades, que es otra cosa que yo rescato de Quijano, como esas dos dimensiones, ¿no? Es más difícil de Quijano lo del poder y la autoridad, ¿no? La autoridad y el poder y el Estado, creo que eso no está tan trabajado, pero lo de conocimiento y la subjetividad sí. Y yo voy cerrando esta parte porque si no nos vamos a quedar aquí una hora más
Me parece fundamental, y cuando yo te mencionaba lo de Pedro Pablo Copas, porque él trabaja otro registro, que es desde la migración más reciente, cómo él le da un contenido de que ese migrante puede ser que sufra mucho el desarraigo, pero a la vez llega a la ciudad, no solamente a Lima, como un nuevo comienzo, ¿no? O sea, no es solamente qué significa el migrante en términos de la ciudad que se construye, todo lo que hemos dicho antes, o la ciudadanía plebeya, decía Carlos Franco, sino este ser, este sujeto que de su libertad física en su relación con la naturaleza viene más bien la libertad del orden comunal, a ser un sujeto más individual, pero viene trayendo todo su mundo detrás y él mismo se presenta como eso, ¿no? Él mismo se presenta como eso es interesante. Pero su libro tiene que ver con la cocina, fíjate, dice la cocina de acogida. Entonces, con el comer, con los sabores, con los olores, es una manera distinta, pero como yo encuentro que son de los pocos que de una manera u otra, ahora, recientemente, estoy buscando qué dialoga, con quiénes dialogan, con quiénes dialogamos, ¿no? ¿Dónde están los diálogos que pueden hacer entender ese nosotros complejo que tú dices? Y eso es lo que yo voy viendo allí, ¿no? Vamos a pasar al bloque de tus últimos trabajos, Marisol. Yo entré a esos últimos trabajos tuyos a través de 2 artículos. Uno es lo que nos diste como conferencia sobre el incomún de la naturaleza, y luego el texto de Cosmopolítica. En realidad, Cosmopolítica tú vienes trabajando desde 2012, he visto que has dado conferencias, has escrito artículos, ¿no? Y ahí está el artículo que publicas en el libro que edita Rocío Silva, pero que fue materia de una conferencia que diste en la universidad hace algunos años. Entonces yo, digamos, después del bloque sobre mestizos indígenas, lo que encuentro es que tú haces un paso hacia cómo entender, hacia esto que le llamas, a mí me suena más fácil decir desacuerdo ontológico, porque encontré una palabra así cuando tú explicabas lo del conflicto ambiental y la experiencia que tenías con Mariano, ¿no? Con Mariano y con Nazario. Nazario, ¿no? Que cómo él representaba, era el representante, el que hablaba, pero no era el líder, el hablar a nombre de la comunidad y hablar con la montaña, es esta conexión que tú, pues en el libro, es bien, no solo en este artículo, pero que tiene vinculación con este artículo y con el otro trabajo de Cosmopolítica, ¿no? Entonces, hay un desarrollo más, no es tan reciente, porque si vemos tus publicaciones son de 2015, de 2018, o sea, ya son varios años que tú has venido trabajando esto, de modo que es toda una trayectoria que has recorrido en esto que yo prefiero, como digo, llamarle el desacuerdo o una manera de colocarse frente a desacuerdos ontológicos que pueden existir entre nosotros. Me gustaría que expliques un poco eso, porque tiene mucho que ver con lo que es el conocer y el reconocernos, ¿no? Y cómo se comunica Nazario Mariano con el Estado en este conflicto. Bueno, eso es lo que yo quería introducir. La protesta desde lo incomún, la relación de Mariano con la naturaleza y con la montaña, y esto que tú estabas a punto de explicarnos sobre la voluntad, ¿no? El hecho de quienes ejercen esta voluntad sobre nosotros. Allí tú hacías en el texto mismo hay esta equivalencia de quienes tienen el poder y cómo ven el poder en la hacienda, en el Estado y en la montaña, ¿no? En la montaña. Sí, sí. Entonces, te dejo elaborar sobre eso. Ok, me encanta. Gracias, Narda. Y gracias de verdad, porque siento mucha conexión con lo que me estás preguntando, con lo que me estás pidiendo, demandando. Me encanta. Y me encanta la idea entiendo ahora lo que quieres decir como trayectoria, y quiero decirte que es un honor inmenso y no merecido
que me pongas con Arguedas. Con Quijano no me importa, con Quijano sí. Con Quijano era mi gran amigo, por eso te lo... Pero sí, además sí, yo no, o sea, he discutido mucho con él, pero creo no, que hay no, con Quijano sí, porque Quijano yo lo algunas cosas que nos siento, dejó, algunas cosas que nos dejó que son fundamentales. es brillante, pero no es entre Quijano y Arguedas. Entonces sí, con Quijano no puedo estar. Con Arguedas es un enorme, obviamente un enorme honor estar con la inspiración. Pero bueno, entonces, ¿cómo llego? ¿Cómo hago? Mira, en el libro Indígenas Mestizos Indígenas o Indígenas Mestizos en castellano, que la traducción no es así, eh, ahí yo trabajo con la categoría de cultura mucho, y porque lo que quiero es desbiologizar o desplazar, no desbiologizar, sino desplazar la idea de que la raza es solamente biología, la raza también es cultura. Y sí, la cultura se racializa y puede funcionar como raza. Se clasifica blancura si eres más educado o no. Ahora eso es mucho más difícil, pero cuando estaba trabajando el libro, sí, era... y Valcárcel se blanqueó como intelectual. Los cusqueños se blanqueaban porque eran intelectuales. Estoy hablando de 1920. Pero bueno, entonces trabajo mucho la categoría de cultura, trabajo mucho la categoría de raza, eh, eh, trabajo las dos categorías juntas y me doy cuenta cuando estoy trabajando con Mariano y Nazario que cultura es súper insuficiente para poder establecer una relación de simetría con Mariano y Nazario. O sea, con la categoría de cultura el antropólogo sabe. Con la categoría de cultura yo podía traducir las prácticas a simbolismo y ritual y a creencias. No digo que eso esté mal, pero lo que digo es que con esas prácticas yo sé que, por ejemplo, el Ausangate es geología, es cerro, y que no es ser tierra, que como ser tierra es una creencia. Entonces, lo que para Mariano es, en realidad yo ya sé que no es. Y voy a hacer un análisis muy riguroso de cómo es que es creencia y cómo puede ser. Pero ya lo transformé en creencia. Y de repente la palabra creencia va a salir del análisis, pero va a estar sujetando el análisis. En realidad, el Ausangate es solamente montaña. Yo sé eso. Mariano sabe de otra manera que no vale tanto como mi manera de saber. Entonces ahí yo estoy trabajando con alguien, en presencia de alguien a quien no puedo insultar. Y decirle, yo sé que tú no sabes, o yo sé más, es decir eso. O sea, ¿cómo me desatrapo de saber, de la colonialidad de saber? Y entonces la manera de desatraparme es trabajar durante muchísimo intelectualmente, trabajar muchísimo para dejar abierto, ¿cómo abro la posibilidad de eso que para mí no es, sea? Y ahí es cuando me desplazo, y no digo que esté mal usar cultura, pero me desplazo de la idea de cultura a la idea de ontología. Y lo que hago es, lo que quiero hacer en ese trabajo es abrir las categorías que niegan la posibilidad de, por ejemplo, Ausangate como ser tierra, abrirlas para abrir la posibilidad de Ausangate como ser tierra. Y este trabajo lo hago, este esfuerzo lo hago en colabor con Mariano y Nazario.
Yo solita no hubiera podido. Y ellos me dan las herramientas analíticas, no la información. Y esto es una cosa de método etnográfico. No la información, sino las herramientas analíticas para hacer una apertura para que aquello que para mí no es, sea. Y la herramienta analítica que me dan es una frase muy pequeña, que es no solo. Ausangate es montaña, pero solo. No solo. Y entonces, ok, es montaña, pero no solo. Y aquello que no solo es, yo no lo puedo conocer, a no ser que hubiera querido conocerlo como Mariano lo conocía. Y yo no quería porque es un ejercicio físico dificilísimo. Yo no me voy a quedar a vivir en Pachanta. Yo no voy a ser con Ausangate de la manera como Mariano y Nazario eran con Ausangate, porque eso implica trabajo. Trabajo puede ser etnográfico y de traducción, pero que implica transformación óntica de mi parte también. Y eso no era lo que yo quería hacer. Yo lo que quería hacer era abrir ontológicamente la posibilidad para que aquello que para mí no era, pudiera ser. Entonces, ahí me doy cuenta de los límites de la categoría cultura para hacer el tipo de análisis que yo quería hacer. No los límites absolutos de la categoría cultura. La antropología no puede usar la categoría cultura nunca más en la vida. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Y por eso es que en vez de giro ontológico, que por ahí contrabandea la idea de que lo que hace la antropología tradicional, la llama tradicional, está mal, yo le llamo apertura ontológica. Porque obviamente no vamos a cancelar no vamos a cancelar la categoría cultura, que es además una práctica, o sea, ontológicamente es la cultura también, pero que como categoría analítica para cierto tipo de trabajos presenta limitaciones, que también se puede controlar esas limitaciones, pero el hecho de que se controlen esas limitaciones no quiere decir que solamente se tengan que controlar y que no pueda hacerse un tipo de análisis que abra ónticamente la montaña a lo que también es. Sí. Entonces, y eso lo hago con un aparato teórico muy grande, que me tomó muchísimo tiempo, y sí, tienes razón, que eso lo hago en un montón de años. Primero, lo hago y lo puedo hacer porque estoy trabajando con Mariano y Nazario. Si no hubiera estado trabajando con ellos, no lo hubiera podido hacer. Quizás ni siquiera lo hubiera querido hacer, no me hubiera interesado hacer. Pero fue la demanda, la presión, el hecho de que me decían, no, eso que estás diciendo no es, eso es lo que tú dices que es, pero eso no es. Y Nazario me decía, otra manera de hablar es, otra manera de hablar es, como tú hablas, es otra manera de hablar. Y entonces es esa presencia que yo no puedo desconocer, la que me hace buscar en la literatura a la cual yo tengo acceso, instrumentos que me puedan poner en conversación con el reto que me presentaban Mariano y Nazario. Y ahí es donde me involucro muchísimo con los estudios de ciencia y tecnología y con filosofía de ciencia y tecnología y con las que llamo mis brujas extraordinarias. Si Mariano y Nazario son mis mentores en esta última etapa, es decir, en los últimos 10 años, tengo unas mentoras muy brujas porque transforman lo que tocan, que son, y son feministas, son Isabel Stengers, Marilyn Strathern y Donna Haraway. Entonces, y ellas tres, en interlocución con ellas tres, y estimulada por ellas tres, es que puedo escribir con Mariano y Nazario
seres tierra. Mira, yo tengo un arsenal de cosas para seguir conversando contigo, pero voy a tratar de reducirlas a 2 cosas concretas de esta parte para luego pasar a las preguntas que pongan más atención sobre el asunto de democracia y nación hoy en la coyuntura que estamos viviendo estos últimos minutos, ¿no? Una cosa que encontré en el libro Earthlings es que tú lo dedicas a Mariano y Nazario. Nazario muere, digamos, tú recuerdas eso con mucha presencia, y a Carlos Iván de Gregori, que también debe haber tenido, digamos, una gran influencia en personalidad apabullante. Carlos Iván siempre era inspirador, ¿no? Pero quería mencionar eso para decir cómo en ese libro que es tan tuyo, porque ese es el resultado de mucho trabajo tuyo, porque el otro libro, el World of Many Worlds, que es más reciente, es una edición compartida y tienes allí a tus brujas, como dices, ¿no? Escriben allí varias de tus brujas. Mis brujas inspiradoras. Sí. Entonces, quería recordar eso, pero también que tú, cuando comenzamos a conversar sobre esta conversación, tú estabas mencionando que querías poner énfasis en miradas críticas desde el feminismo. Entonces, no quiero dejar pasar eso, porque en algún momento, no me acuerdo en qué texto, dices cómo el feminismo, a la propuesta feminista, y te dan tú eres parte de un premio, te dan un premio en American, no sé, del feminismo. Sí, no me acuerdo la asociación... la Asociación Feminista de la American Anthropological Association. Claro, y tú reconoces esta propuesta feminista de trabajar desde la incertidumbre, de alguna manera que uno puede decir, bueno, también, vamos a recordar a María, también decía hasta la crisis, y a Tito Flores, la agonía te hace producir, ¿no? Pero aquí tú mencionas explícitamente al feminismo, y me gustaría que amplíes un poco por qué estabas pensando en estas miradas críticas desde el feminismo. Esa es una cosa concreta que te quiero decir. Y lo otro es que, revisando un artículo de Javiera Araya, ella hace una pregunta sobre tu trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto es suficiente esta mirada desde la cosmopolítica para dar cuenta de esta tensión entre lo que puede ser, digamos, algo que los seres tierra necesitan, que se aleja del proyecto moderno, y la igualdad que aspiran los runakuna, ¿no? La igualdad a que aspiran los runakuna, que de alguna manera es una igualdad en la modernidad o no, o sería otro modo, ¿no? ¿Hasta qué punto tú sientes que hay determinados límites o no, o tensiones o no, entre lo que puede derivarse de esta distancia, esta apertura ontológica, y qué otra cosa más necesitamos para pensar la democracia, la modernidad? Yo hago la pregunta sumándole el elemento de la democracia y la modernidad para retomar ese punto y ver si por allí puedes tener un comentario antes de leerte las preguntas que tengo de 2 o 3 colegas que me han hecho llegar antes de esta reunión para centrarnos en lo último, que es más bien la coyuntura, ¿no? Ok, mira, a mí el premio de la Feminist Association de la AAA me pareció fascinante porque mi trabajo es un trabajo con 2 hombres y con un ser tierra. O sea, no hay mujeres en mi trabajo. Y una de las críticas que también hacen es que no hay mujeres en mi trabajo. Pero yo creo que obviamente el feminismo no tiene que trabajar hombres y mujeres. Hombres y mujeres son categorías que clasifican, y que hay movimientos importantísimos en todas partes que cuestionan estas categorías clasificatorias, las transforman y las hacen otra cosa, y el proceso trans es extraordinario en tanto crea un espacio ontológico que no es ni hombre ni mujer, y puede ser hombre y mujer también. Entonces es eso lo que yo creo que es el feminismo, o pensar feministamente. No el feminismo, no es el feminismo es muy diverso, es heterogéneo, pero para mí pensar feministamente es pensar alterando categorías falogocéntricas, alterándolas, y que son las categorías con las que conocemos, es alterando el conocimiento, alterando las gramáticas, alterando los vocabularios, y abrir, arriesgando el conocimiento, abrir al no conocimiento, aceptar la posibilidad de que no conocer es una postura epistémica.
O sea, no estoy diciendo que no conocer sea no conocer. Estoy diciendo que no conocer puede ser una postura epistémica. Una postura epistémica que no pretende conocer antes de ver si se puede conocer. Entonces, yo creo que abrirse a la incertidumbre y hacer de la incertidumbre un espacio para navegar, al cual llegar, en el cual vivir. Incertidumbre que quiere decir, que no quiere decir no hacer nada, que quiere decir probar, conocer. Isabel Stengers tiene un libro que se llama Brujería Capitalista, que es maravilloso. Y en ese libro tiene un personaje, ella trabaja mucho se inventa personajes para trabajar. Tiene un personaje que se llama el que, en un barco, el que va sondeando las profundidades para saber por dónde va el barco. Entonces, yo creo que es esa manera de conocer, sondeando por dónde se va, es esa manera de conocer, empezando por no saber, que hace posible otra manera de pensar, hace posible deshacerse de los atavismos falogocéntricos del conocimiento. Y claro, es un remar contra la corriente, porque además tenemos el peso de la academia, los requisitos de la academia, las demandas de producir, las revistas indexadas, que son exactamente aquello que limita las posibilidades de pensar de otra manera. Entonces, yo me puedo dar ahora el lujo de decir lo que quiero. Y yo creo que Earth Beings no lo hubiera podido publicar, aunque sí lo hubiera publicado, porque así soy yo, pero quizás, no sé, no hubiera tenido, no sé, iba a decir, no lo hubiera podido publicar siendo profesor asistente. Voy a decirlo para ver como experimento. Yo creo que yo sí lo hubiera publicado, porque tampoco Indígenas Mestizos era tan... no era nada conservador, se salía de la academia. Y también estaba dentro de la academia. O sea, esa escena de rompiendo y manteniéndote adentro, porque es lo de adentro lo que quieres romper. Bien. Como voy a hacer preguntas muy puntuales, te voy a interrumpir cuando tengamos que avanzar. Marisol, ahora sí. Me parece bien, me parece bien. Mira, acepto, así es, está bien. Hay algo que también, creo que en este artículo mismo de Javier había como una referencia a que tu trabajo habla de la especificidad de Perú. Y yo dudo de eso, ¿no? O sea, yo me permito dudar. O sea, digo, no me parece tan específico del Perú. O sea, puede ser que tu trabajo se nutra del Perú y eso te permite, como podía haber sido de África, no sé, de repente no es exactamente igual, pero me acuerdo cosas de Tania Murray Lee, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cuestiones que son probablemente específicas, pero la manera de proponer y de pensar respecto de aperturas ontológicas no tiene que ser tan específico, ¿no? Por eso es que te digo que es específico porque es conceptualización etnográfica, pero también es conceptualización. Entonces la conceptualización puede viajar y va a viajar con su equipaje. Y el equipaje es el despacho, el equipaje es el Earth Being, pero el método puede viajar y el método puede hacerse de otro equipaje. Y no necesariamente buscar Earth Beings. O sea, la idea no es encontrar Earth Beings donde sea, sino la idea es pensar, por ejemplo, con el no solo de Mariana. Bueno, yo tengo un conjunto de preguntas que quiero ahora sí leerlas más o menos rápidamente, aunque no las leeré textualmente, de 2 o 3 colegas y un joven investigador que conoce algo de tu trabajo, que pero son generales. Yo también quiero llegar a la coyuntura, sí, o sea, es súper importante. Es sobre la para coyuntura. mí. Todos estamos con muchas ganas de escucharte sobre la coyuntura, entonces las preguntas tienen que ver con eso.
De modo que nuestra reflexión sobre democracia y fundamentos de la nación hoy, ¿no? Y tu trabajo, que no hemos hablado de Pluriverso, en la introducción que haces al libro de, ¿no? En un mundo, muchos mundos, algo así. Bueno, entonces le voy a decirte las preguntas y luego tú vinculas como te parezca los temas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Por ejemplo, lo de McKenna he preferido leerlo ahora y no al comienzo, porque ella reconoce mucho el trabajo que tú has hecho con Enrique Mayer sobre cooperación y conflicto, y ella dice, bueno, ¿cómo se expresarían ahora que estamos hablando de humanos y no humanos esta cooperación y conflicto? ¿Cómo pensar a partir de esas relaciones la política de manera más amplia y abarcadora de estos mundos distintos que se entrecruzan, bifurcan y extienden? Y en esa misma línea hay dos preguntas de Javier Rodríguez, Cuba y Débora, que preguntan sobre cómo lograr consensos en medio de esto que hemos visto, o de alianzas en medio de estas coyunturas tan complicadas y fragmentadas que se han visto en los últimos, en esta embestida abiertamente antidemocrática que hemos visto en esta coyuntura. Y Rocío Silva Santisteban, que está viajando a Ayacucho y que me dijo que te podía hacer esta pregunta ya muy específica, dice que qué implica tu propuesta de los tiracuna, o seres tierra, que son percibidos por las comunidades quechuas como parte de su ser, y qué implica esa posición en un ámbito jurídico-político que es ciego a otras ontologías. En otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias jurídico-políticas para los ciudadanos de tu propuesta académica, cuáles son esas consecuencias? Y la propia Gisela, que es lo último, se preguntaba cómo en esta coyuntura estamos viendo lo que está ocurriendo, que es un maestro que llega a ganar la elección. Cecilia Méndez la semana pasada dijo que esto era histórico, y yo también pienso así, pero cómo vemos esa situación frente a la ausencia de formas democráticas que incluyan también género. Género sigue siendo ausente en este contexto. Es lo que dice Gisela Canepa, a quien tú conoces. Entonces te los leo todas estas para que tú agarres lo que te parezca en función de la coyuntura actual, ¿no? El momento histórico que estamos viviendo, los desafíos de la democracia y la convivencia futura, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos que puede pasar? Y no me refiero solamente al resultado electoral como tal, ¿no? Sino a cómo tú ves en perspectiva histórica. Bueno, para empezar, mi trabajo no pretende dar una solución. Mi trabajo pretende presentar un problema. Y el problema que presenta mi trabajo, el del Seres Tierra, es el problema de la pregunta de Rocío Silva Santisteban. O sea, ¿cómo se hace? Y esto no es de ahora. Lo que pasa es que ahora estamos, ¿cómo se hace? ¿Qué son los tiracuna cuando los tiracunas no son? ¿No es cierto? O sea, que es un ser tierra cuando el ser tierra es la estupidez más grande de los indios más brutos, que además ya están desapareciendo. Entonces, lo que hace mi trabajo es presentar eso como problema. Es hacer posible la pregunta de Rocío, no responder la pregunta de Rocío. La respuesta a la pregunta de Rocío, que es semejante a la pregunta de McKenna. La cosmopolítica, que creo que la pregunta de McKenna hizo referencia a ese concepto. La cosmopolítica es precisamente una creación de política entre mundos. Y obviamente esa creación de política entre mundos no puede ser si es que no hay posibilidad de reconocer que hay maneras de ser, que formas de ser, persona, gente, que no son nuestras maneras de ser. Entonces, lo único que hace mi trabajo es presentar un problema. No presenta una solución, y menos aún una solución política dentro de la política usual. O sea, presenta un problema y un reto a la política usual. Un reto a la política usual a nosotros mismos. O sea, yo le diría a McKenna y a Rocío, pensémoslo y hagámoslo. Y otra cosa que es súper importante es contrastar dos momentos. 1969, la reforma agraria, el momento en que el hacendado es desplazado y el funcionario del Estado le entrega tierra a Nazario.
perdón, a Mariano. A Mariano como, le entrega tierra como Ayu, le entrega tierra. El funcionario entrega tierra. Lo que reciben a Mariano no es tierra, es Ausangate. Es la tensión, el conflicto ontológico estaba ahí, pero no se veía. Ahora tenemos la capacidad de ver el conflicto, algunos que queremos verlo, aquellos que pensamos que todas las maneras de ser pueden ser, podemos ver el conflicto ontológico porque la minería, la corporación estimulada por la apertura neoliberal destruye montañas que también son seres tierra y la gente habla de esto muy despacito, casi inaudiblemente, porque hablar de seres tierra es desempoderador. Es desempoderador y no se puede llevar a la oficina de la presidencia de la región al ser tierra, porque entonces el señor presidente de la región va a decir, mira, te vamos a dar tu espacio cultural étnico para que bailes y hagas despachos al ser tierra, pero no me digas que no puedo hacer minería porque el país necesita minería. Entonces, chao pescado, tú no eres con el ser tierra. Entonces estamos en un momento súper interesante de negación obvia de posibilidades de ser, que antes no era tan obvio porque las montañas no se destruían, los seres tierra seguían. El Cerro Rico de Potosí tiene miles de túneles adentro. Y no había nazarios o no había que hablen, ¿no? Porque lo que no, tú dices también. Siempre ha habido. Lo que no había era la escucha, nosotros. La escucha No había del la otro escucha, no había, o sea, no había el atrevimiento feminista tuyo, por ejemplo, de invitarme a mí a esta conversación y de mi atrevimiento de haber escrito el libro y a ver qué pasa. Porque era mi deber escuchar, mi deber de escuchar era también un deber de aceptar que yo no podía escribir un libro de antropología más. No podía hacer un libro de antropología más. Había que arriesgar. Bueno, entonces... las alianzas, las aperturas, los consensos, el género. Entonces los consensos y las alianzas. Yo hablo de alianzas. Hay alianzas implícitas. Por ejemplo, hay una alianza implícita extraordinaria, que es la alianza entre Mirta Vázquez y Máxima Acuña. La alianza entre Mirta, yo he conversado con las dos. Mirta entiende a Máxima, Máxima entiende a Mirta, y hay exceso entre las dos. Pero Mirta está dispuesta a defender a Máxima en los términos de Mirta, que son los términos legales, pero aceptando también los términos de Máxima, que son yo soy acá, a mí de aquí no me saca nadie, porque si me sacan no voy a hacer. Y no es que Máxima haya nacido ahí, que sea de ahí, no es ningún esencialismo, es una manera de ser que hace posible decir yo soy de acá, de aquí no voy a salir, porque si salgo no voy a dejar de ser. Entonces, esa es una alianza para mí súper, súper significativa de las posibilidades de alianzas. Y no es la única. Hay alianzas entre ambientalistas y gente que defiende, yo les digo ser tierra, pero se puede llamar de otra manera. Y hay alianzas, gente que está. Yo ahora le estoy llamando, usando Mary Louise Pratt y Donna Haraway, y lo que nosotros, Arturo y yo y Mario, estamos trabajando, zonas de contacto pluriversales. Ecuador y Bolivia y Brasil están llenos de momentos de zonas de contacto pluriversales. Y esas zonas de contacto pluriversales son esos sitios de alianzas que a veces son explícitas, como yo creo en el caso de Mirta y Máxima,
y a veces son implícitas, como el caso de muchos ambientalistas y gente que está defendiendo otra cosa que no es solamente el medio ambiente. Ayer leí, bueno, hay el libro es extraordinario de Bruce Albert y David Copenhaver, La caída del cielo, y ahora hay una película sobre la caída del cielo, en la que se crea una zona de contacto pluriversal entre David Copenhaver y el cineasta, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, porque recién he conocido la película ayer. Entonces hay esas posibilidades de alianzas, pero que de ahí a que eso se convierta en movimiento político usual, no way, de ninguna manera. Ahí la política no alcanza. O sea, la política alcanza quizás para lo que está ocurriendo ahorita. Y quizás estamos viendo un momento entonces de construirnos nuevos horizontes cognitivos, principios de convivencia horizontal. Es decir, ¿qué es lo que tú ves? Y ya ahora sí te pido una opinión sobre la coyuntura, porque nos hemos pasado el tiempo, pero nos tomaremos 2 minutos o 3 minutos más para escucharte un comentario sobre la coyuntura, Marisol, y sobre el Perú hoy, con todo lo que estamos viviendo, ya no solo con densidad, sino con intensidad, ¿no? Con mucha intensidad. Mira, yo quiero empezar repitiendo las palabras del doctor Aníbal Torres, que me parece sumamente inteligente. Aníbal Torres, no me acuerdo con quién estaba conversando, aquel a quien le dijo muchachito tonto, no sé si, no me acuerdo quién era. Un periodista, sí. Sí, le dijo, mira, creo que fue en esa entrevista o en otra, pero la ha repetido varias veces. Le dijo, el poder de Pedro Castillo no viene de gente como tú o como yo, no viene del partido Perú Libre. El poder de Pedro Castillo viene de aquellos que han votado por él. Esa frase es sumamente importante, porque si Pedro Castillo reconoce que el poder viene de aquellos que han votado por él, podría cambiar la manera como se practica la representación democrática. La manera como se practica la representación democrática usualmente es: tú me eliges a mí como senador y yo me olvido de ti, y yo soy tu senador y yo voy a representarte, pero no te voy a volver a consultar. Si Pedro Castillo no hace eso, y en cambio, o sea, podría hacer eso, yo no digo que lo vaya a hacer, pero mi ideal es que lo hiciera. Si Pedro Castillo no cortara, no fuera un representante usual que se olvida de aquellos que le dan poder, podría inaugurar una forma de democracia representativa que fuera completamente en consulta. Entonces, que hablara no por aquellos a quien representa, sino desde aquellos a quien representa. Que hicieran lo que dicen los zapatistas, mandar obedeciendo. Y eso, pero eso implicaría cambiar la manera de ser representante. Entonces, es un representante que no se separa, sino que está con aquellos que le dan el poder. Yo creo que el momento actual es definitivamente un momento profundamente histórico. Es un momento en el que a los dueños de la voluntad, a los munayniyos, a los que tienen la voluntad y han tenido, y aquellos a los que la historia del Perú los entronó con tener la voluntad, están siendo desafiados en su posesión de la voluntad. Y resistiendo. Y están siendo desafiados, están resistiendo como locos, porque lo que está ocurriendo es un momento, yo creo que Rancière lo llamaría un momento de política, un momento en el que aquellos que cuentan como no contando, empiezan a contar, y están contando, literalmente contando votos.
que aquellos que son los dueños de la voluntad hasta el momento quieren dejar de contar. Quieren dejar de contar los votos que cuentan. O sea, quieren continuar que aquellos que cuentan como no contando sigan sin contar. Y aquellos que que han votado, tienen lo interesantísimo de esto es que no es una abstracción, sino que aquellos que quieren contar tienen una herramienta para contar. Y esa herramienta para contar es el voto, que es aquello que los dueños de la voluntad no quieren contar, para que aquellos que cuentan como no contando sigan sin contar. Porque lo que está ocurriendo es un momento de alteración de lo sensible, alteración de lo que Foucault llamó el orden de las cosas y Rancière llama la distribución de lo sensible. Aquellos sin voz, aquellos que hacen ruido y no dicen, no tienen logos, demandan no hacer, están haciendo no ruido, sino están teniendo voz. Entonces, sí, creo que es un momento histórico súper importante. Tendremos que seguir conversando, Marisol, sobre esto, porque esto, si es que se logra procesar como es de esperar, va a haber mucho más que conversar sobre esto y ojalá... Sí, pero ahora es un momento muy importante porque el pleito de los que cuentan sin contar y que quieren contar están proponiendo adversarialismo, están proponiendo contar, están proponiendo ser considerados como adversarios políticos. Los dueños de la voluntad no quieren. Y entonces ese adversarialismo, es un momento decisorio, es un momento decisorio. Esa agonía puede convertirse en una confrontación entre enemigos, porque los dueños de la voluntad no van a dejar que aquellos que no cuentan sean adversarios políticos. O sea, definitivamente no son considerados adversarios políticos. Y si no eres considerado adversario político y eres un adversario político, el problema va a ser muy grande. Muy grave, muy grave, muy grave. El escenario sería muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario es históricamente importante y los escenarios históricamente importantes son difíciles y que hay que caminar con muchísimo cuidado. Hay que ser el que prueba las profundidades. Y todos tenemos que serlo. Todos tenemos que probar las profundidades, todos tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que entender lo que se está alterando. Se está alterando el orden histórico. Sí. Y es un orden histórico que ha tocado lo cotidiano, ha tocado a cada persona, ha tocado a cada familia, parece mentira, ha tocado todo. Y porque se está alterando el orden cotidiano, es tan difícil de aceptar. Y entonces no hay razón, la razón ya no sirve. Lo que hay, y hoy día he tenido una conversación con una chica de mi colegio, lo que hay es creencia. Yo creo que hubo fraude. Y va a seguir creyendo que hubo fraude. Yo creo que va a venir el comunismo, claro. Yo creo, no, esta aceptó que no iba a venir el comunismo. Yeah. Pero que si no se recuentan todo, entonces no, porque ha habido fraude. En fin, yo creo que es un momento histórico sumamente importante, es un momento de alteración. Y para las ciencias sociales, tu última palabra, y para nosotros que estamos en el trabajo como universidad y como diálogo abierto también, ¿no? Que es un desafío muy grande, cómo nos comprendemos, cómo nos comunicamos, cómo mantenemos esa apertura y trabajamos en profundidades, como tú dices, vamos hurgando en la profundidad. Y pensar con la política y más allá de la política, porque lo que está pasando no es solamente, por eso es que me parece, el doctor Aníbal Torres me parece brillante, porque esa frase, el poder no viene del partido, sino viene de todos aquellos que votaron por él. Todos aquellos que votaron por él exceden el partido y exceden la política usual. Bien. Marisol, ¿quieres decir algo? Despedirá, porque tenemos que cerrar y yo podría seguir conversando contigo. Me siento muy contenta. No, la palabra no es contenta, como que
muy gratificada de haber pasado estos momentos en diálogo. Eso lo necesitábamos a la Comisión del Bicentenario estaba preparando esto y decíamos, bueno, esperemos que salga una conversación que a la propia Marisol le interese dialogar con nosotros, porque siempre podemos dialogar, pero es importante hacerlo en público y compartirlo con quienes nos escuchan por Facebook ahora. Por eso te decía que unas palabras de despedida, hablándole a un público y hablando a la gente de ciencias sociales para poder cerrar esta sesión que se ha prolongado ya unos 20 minutos más de lo que habíamos previsto. Bueno, yo no creo que tenga nada interesantísimo que decir, solamente quiero agradecerte muchísimo, Narda, muchísimo, agradecer tu aventura intelectual, que ha sido reconocida internacionalmente, tu pioneridad y tu fuerza osada. No se trata de mí, no se trata de mí hoy día. Tampoco de mí, pero es que se necesitan fuerzas osadas. Si quieres que diga algo, lo que quiero decir es eso, se necesita tu osadía, se necesita tu empuje, se necesita tu cariño, tu amor, tu no hacerlo por ti. Y yo creo que hay en la Católica, o sea, las personas, o sea, me fascina que Maquena haya mandado una pregunta. Me parece, Rocío Silva Santisteban, me parece una fuerza, una presencia fuertísima, garantizadora de ética, lo mismo que Mirta Vázquez. O sea, realmente me parece que es un momento histórico también para las mujeres. Mirta Vázquez está en la presidencia del Congreso. Sí, y hay muchísimas mujeres que están en posiciones claves y hay mucho atrevimiento, entonces, mucho atrevimiento ético, mucho atrevimiento para sostener la ética y la justicia, el compromiso con lo que uno cree, que no es un compromiso con los pobres, con ellos, es un compromiso con uno y con su relación con aquellos que no son como nosotros. Pero no es porque no son como nosotros, sino porque es un compromiso con nosotros. Ok, entonces estamos trabajando también con las universidades, estamos trabajando con universidades públicas del interior del país, queremos cada vez más dialogar con ellos. Estoy segura que nos están escuchando en Ayacucho y en Arequipa, con colegas que hemos estado en contacto, así que también estoy muy contenta por eso. Gracias porque estás compartiendo con nosotros, Marisol, estos momentos, y anunciar que el jueves 21 tendremos una sesión con jóvenes sobre el asunto de las elecciones en el Bicentenario, que se ha preparado. En este momento no voy a demorarme más, sino simplemente anunciar eso. Hay un programa en la web de la facultad, y nuevamente agradecer, Marisol, por tu tiempo y por tus reflexiones, y estoy segura que vamos a seguir conversando, porque el momento no solamente requiere la conversación, sino, como tú dices, que todos estamos comprometidos en hacer lo que podamos desde donde estamos. Así que aquí tenemos que hacerlo. Un abrazo, muchísimas gracias. Vamos a terminar nuestra conexión en Facebook, y creo que quedamos unos minutos más en Zoom, Marisol. Ok, perfecto. Gracias a todo el público que nos acompaña aquí en Lima y en el resto del país, y saludos a los colegas de las universidades y a la gente joven de las nuevas generaciones que nos están escuchando.